Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte 2 de donde vamos a explicar la importancia de la resiliencia y la recuperación en la arquitectura de seguridad. De nuevo, los objetivos y vamos a empezar después de donde dice fin parte uno. Entonces vamos a ver diversidad de plataformas, sistemas multicloud, continuidad de operaciones, cómo vamos a planear la capacidad no solamente por tecnología e infraestructura, sino para la gente, testeos, backups y poder o electricidad. Entonces, este es un concepto que viene de Azure, donde tenemos distintos tipos de redundancia según el tipo de almacenamiento redundante que nosotros elijamos. En AWS es un poquito distinto, porque depende del servicio, pero Azure tiene el concepto de storage account o cuenta de almacenamiento, donde yo puedo elegir si quiero un almacenamiento frío, caliente, tibio, y cuán redundante lo quiero. Entonces vamos a ver esos conceptos porque son traducibles al examen de forma bastante interesante. Entonces tenemos el LRS o Local Redundant Storage, que básicamente para entenderlo hay que volver a visitar los conceptos de zona de disponibilidad, data center, zona de disponibilidad, regiones y multiregión. Básicamente el almacenamiento redundante local eh, habla de el data center. Entonces, tengo un data center y puedo garantizar la disponibilidad de los datos si replico ese data center a otro data center dentro de la misma zona de disponibilidad. Entonces, ¿me protege contra qué? Contra la pérdida de hardware local. Pierdo un hardware local en un data center y tengo los datos en otro data center donde yo me puedo recuperar. Garantiza la disponibilidad de datos regionales, o sea, básicamente ya no es ese data center, sino es una zona de disponibilidad la que tiene mis datos, pero los datos están disponibles solamente en mi local. El almacenamiento redundante de zona lo que hace es replica entre dos zonas de disponibilidad para que la región tenga los datos o más de una zona de disponibilidad tenga los datos. Acuérdense, dos data centers mínimo hacen una zona de disponibilidad, dos o más zonas de disponibilidad hacen una región. Entonces, si los datos están en dos zonas de disponibilidad, ya estoy a nivel regional protegido, si se quiere. Garantiza que los datos se repliquen en distintas zonas geográficas o zonas de disponibilidad. Mantiene el acceso a los datos incluso cuando falla una zona de disponibilidad. ZRS es ideal para aplicaciones que requieren accesibilidad continua de datos y los datos están seguros porque están replicados, entonces es mucho más difícil de perderlo. Y después tengo la Geo Redundant Storage, o sea, almacenamiento redundante geográfico, que significa más de una región, o sea, global, si se quiere. Entonces, mi replicación de datos es a nivel mundial. Yo puedo elegir dos regiones, México y Canadá, y que entre ellos compartan esos datos y se repliquen. Obviamente, a mayor distancia, mayor latencia. GRS crea múltiples copias de datos en diferentes ubicaciones. GRS nos protege contra desastres, protege los datos garantizados su disponibilidad durante desastres. La durabilidad de los datos está garantizada y esto es para datos que necesitan acceso crítico. Y hay una más, que es la GeoZone Redundant Storage o almacenamiento redundante de zona geográfica. ¿Y qué significa esto? No solamente yo replico entre regiones, sino que también replico a zona de disponibilidad para que los datos estén mucho más cerca, ya listos para ser usados. Entonces garantiza la durabilidad con redundancia geográfica y de zona. Aumenta la resiliencia ante interrupciones, acceso a datos de baja latencia y es ideal para aplicaciones críticas. Aquí en este cuadro pueden ver la diferencia y la comparación. Y sea o no sea Azure, ustedes pueden pensar en esto de una forma que sea fácil para el examen. Tengo redundancia local, imagínense que tengo mi servidor o mi computadora, si quieren. Y esa computadora le tengo un USB en la casa de mi mamá. Ok, eso sería local redundant. Y después puedo decir, bueno, tengo esto, pero también lo tengo en la casa de mi mamá y en la casa de mi amigo. Y después lo pongo en la nube. Y después lo pongo en dos nubes, ¿no? Entonces, bueno, más o menos podríamos tener idea de cómo funciona, empezando del local al geo en cuanto a redundancia.
Otra cuestión a tener muy en cuenta es la soberanía de los datos. Hay muchas leyes que protegen los datos y la privacidad de los usuarios y de sus ciudadanos. Entonces tenemos que entender cómo funciona eso. Entonces, el término soberanía de datos se refiere a la idea de que los datos como propiedad intelectual, los datos financieros o información personal, que pueden ser recogidos o almacenados en un lugar geográfico X, pueden ser susceptibles de tener ciertos requerimientos o ciertas leyes que hay que cumplir. Entonces, ustedes lo ven todo el tiempo. Entran a una página web y les preguntan sobre la cookie. Y esa ley viene de Europa, pero como no sabemos de dónde vienen los usuarios, todos los sitios web te están preguntando sobre las cookies. Y es la forma más fácil de evitar problemas. O sea, directamente somos compliant con GDPR, eso significa que somos compliant con casi todas las leyes de protección de datos globales, y eso hace que la vida sea mucho más fácil. Habíamos dicho que íbamos a hablar de la diversidad de plataformas. Bueno, hay un montón de ventajas en esto, pero también hay un montón de desventajas. O sea, en teoría, minimiza los riesgos de fallo de un solo punto, aumenta la flexibilidad y adaptabilidad del sistema, mejora la postura de seguridad general, mejora la eficiencia de asignación de recursos y fomenta la innovación y la ventaja competitiva. Todo eso es verdad, pero minimizar los riesgos de fallo de un solo punto puede sonar muy interesante. Por ejemplo, yo tengo mi data center, tengo Azure, tengo AWS. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se loguea la gente? Bueno, usa Azure AD. ¿Qué pasa si Azure AD falla? No puedo usar otro proveedor de identidad. Tengo que tener un solo proveedor de identidad. Entonces, ahí tengo un fallo de un solo punto. Y habría que ver cómo me recupero. Hay formas, pero cada una de esas formas tiene un trade-off. Entonces, todo lo que yo les dije es verdad, pero no es verdad hasta cierto punto también, porque depende de muchas cosas. Entonces, las dependencias son cruciales y cada una de las ventajas que están acá tiene algún punto negativo en alguna parte. Por ejemplo, minimizar los riesgos de fallo de un solo punto es verdad, siempre y cuando no estemos hablando de el login. Entonces, ¿cómo hago para hacer multiregión, multiservicio en el login? Es muy difícil, pero es posible. Habría que verlo. Aumenta la flexibilidad, adaptabilidad del sistema. Sí, pero también quiere decir que la gente que yo contrate tiene que saber Azure, tiene que saber AWS y tiene que saber on-premise. Mejora la postura de seguridad general. Sí, en general, porque tengo más herramientas disponibles, pero las chances de que haya un leak por no saber cómo funciona una nube en particular es mucho más alto. Mejora la eficiencia de asignación de recursos. Sí o no, porque también puedo lanzar cosas y olvidarme que las lancé y terminar pagando billones de dólares sin saber por qué. Y fomenta la innovación y la ventaja competitiva. Esa sí, por ahí es la que es verdad, digamos, hasta cierto punto. Porque claro, a medida que yo voy entendiendo cómo funciona Azure, cómo funciona Google, cómo funciona AWS, cómo funciona on-prem, se me ocurren ideas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, AWS ya tiene casi 20 años. Entonces, cuando ellos tomaron decisiones, cometieron ciertos errores que Azure no cometió porque básicamente es casi una copia de AWS, pero con mejoras como el tema de la storage account. Y después, si ustedes se ponen a ver en Google Cloud, todos los errores de AWS y todos los errores que cometió Azure, Google no los cometió. Pero es una plataforma más nueva y más inmadura, si se quiere. Entonces, siempre vamos a encontrar trade-off. No hay algo que yo te diga, ok, hace esto y nunca vas a necesitar hacer algo más. Esto es constante. Beneficio de los sistemas multinube. Bueno, flexibilidad, escalabilidad, recuperación ante desastres. Esa es como la más importante. ¿Sí? Porque aparte, si yo hago recuperación de desastre on-prem, tengo que comprar el hardware por adelantado. Si yo hago disaster recovery en la nube, yo puedo ir guardando los datos y pago por los datos guardados, pero no pago por los servidores hasta que no los necesito. Entonces, disaster recovery es como la gran cuestión en la nube. Menos dependencia del proveedor. Es verdad, si tengo una estrategia multicloud, puedo reducir la dependencia de un único proveedor. Eso es verdad, pero también significa que tengo que escribir dos scripts, o tengo que traducir ese script, o tengo que saber que mi gente sepa AWS y Azure. Una forma muy fácil de no tener lo que se llama vendor lock-in, que sería quedarte pegado a un vendedor, es usar alguna tecnología que sea agnóstica como containers o contenedores, por ejemplo. Entonces, eso sí es una recomendación. Estrategia de costo, las organizaciones pueden elegir servicios de nube asequibles. Es verdad,
pero también ahora tengo dos nubes que tengo que controlar los costos, cuando antes tenía una o cuando tenía cero. Entonces todo es un trade-off. Redundancia y confiabilidad, la distribución de carga de trabajo entre nubes mejora la disponibilidad, eso es verdad, pero también tengo que pensar en cómo voy a hacer que la gente llegue a cada una de esas nubes, cómo la voy a rutear, cómo va a ser el flow para que esto llegue. Y también tiene sus problemas. Y hay muchas más herramientas, eso no hay ningún tipo de discusión. Desafío de los sistemas multinube, orquestación compleja, seguridad y cumplimiento es más difícil, retraso en la transferencia de datos, problemas de integración, aumento de los costos operativos y brechas de habilidades en múltiples nubes. Todo esto es verdad. Habíamos dicho que no solamente tengo que planear para la cuestión de infraestructura o de las nubes, sino también para las personas. Las personas que yo contrato tienen que ser entrenadas en distintos nubes. Por ejemplo, yo puedo poner una descripción de un trabajo y decir, necesito a alguien que sepa Azure. Perfecto. Después decidimos que vamos a ir a AWS. Tengo que entrenarlo en AWS. Y todo eso lleva tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar las habilidades, identificar las brechas y necesidad de capacitación. Yo eso lo hago mucho cuando entro en un lugar. Hago como un gap análisis de la experiencia y de lo que sabemos. Entonces digo, bueno, redes, ¿quién sabe redes? ¿Quién no sabe redes? AWS, ¿quién sabe AWS? ¿Quién no sabe AWS? Intune, ¿quién sabe Intune? ¿Quién no sabe Intune? ¿Quién sabe seguridad? ¿Quién no sabe seguridad? ¿Quién sabe SIEM? ¿Quién no sabe SIEM? Entonces, eso te hace un cuadro de quiénes son las personas. Generalmente, si tenés una sola persona que sabe algo, eso significa que otra persona debería ser entrenada en la misma tecnología. Para tener dos, para que cuando una persona esté de vacaciones, la otra persona o enferma, esa persona pueda cubrirlo. Entonces, tenemos que hacer ese análisis de experiencias y de expertise y armar un plan de entrenamiento. La carga de trabajo. Optimizamos las tareas del equipo para mejorar el rendimiento y la eficiencia. Reclutar y desarrollar talento para las necesidades futuras. Y identificar y desarrollar futuros sucesores de liderazgo. Eso es importantísimo. Viene un día la cabeza de IT y te dice renuncio. ¿Y qué hacemos? Y esto no es algo solamente en informática. O sea, si hablamos de Fórmula 1, por ejemplo, yo tengo el team principal y después tengo un director técnico. Tengo que ver si ese director técnico está listo para transformarse en team principal. Si tengo un CEO que quiere renunciar, ¿quién dentro de la empresa o lo contrato afuera al sucesor o tengo que crear uno adentro? Y eso lleva tiempo. Es un plan de sucesión para que esa persona esté lista de acá a 5 años para suceder a esa persona. Planificación de la capacidad para tecnología, escalabilidad de recursos, seguridad y cumplimiento, actualizar hardware y software, innovar con tecnología. Todo eso es verdad. Después, un concepto que mucha gente que no trabaja en informática no entiende es el tema de las simulaciones operacionales. También le llamamos game days, día de juegos. Entonces, básicamente es un juego, pero no es un juego, donde un domingo compramos pizza para todos y decimos, ok, se acaba de caer el servidor. ¿Qué hacemos? Y hacemos esta simulación. Hacemos un ejercicio de mesa hasta que puede ser verdad. Si yo tengo un site recovery service de algún lugar, digamos en Azure o en AWS, puedo apagar mis servidores y mover los datos y mover el tráfico a la nube para asegurarme que no solamente que funciona, sino que sabemos cómo hacerlo. No hay nada peor que te digan, no, se cayó internet y no sabemos quién es el proveedor, y no sabemos cuál es el número de circuito, y no sabemos a qué número llamar. Bueno, eso no nos puede suceder, y para eso tenemos que simular, tenemos que hacerlo varias veces para que todo el mundo sepa qué hacer y cuál es el trabajo de cada uno. Estos ejercicios de mesa promueven el diálogo abierto y fortalecen la dinámica del equipo. Identificar las brechas de respuesta. Estos ejercicios revelan debilidades en las estrategias y protocolos existentes. Aumenta las elecciones rápidas. Los participantes participan de la toma de decisiones críticas en situaciones simuladas de alto estrés. Probamos en escenarios seguros. Los equipos exploran situaciones hipotéticas sin consecuencias ni riesgo en el mundo real. Fomenta la creatividad. Los participantes intercambian ideas para encontrar soluciones innovadoras a desafíos complejos de forma colaborativa y también tenemos confianza cuando estamos en medio de la crisis. La práctica regular fomenta la seguridad y el manejo eficaz de emergencias en la vida real. A ver, el mejor jugador del mundo
por lo menos para mí, sigue siendo Messi. Messi no nació sabiendo patear tiro libres. Se quedaba después del entrenamiento entrenando. Entonces, ¿qué sucede? Si lo practicas lo suficiente, después cuando es en partido y es la final del mundo y faltan 5 segundos y tenés ese tiro libre, no te pones tan nervioso porque ya lo hiciste miles de veces. Es lo mismo en este sentido. O sea, la peor pesadilla es que se caiga la nube. Ok, ¿cómo reaccionamos? Y puede ser reaccionar tanto como mandar un mail y decir estamos caídos, porque no hay nada que nosotros podamos hacer si se cae a doble veces, pero para la próxima podemos aprender de qué fue afectado, podemos entender y diseñar para que esto no vuelva a suceder. Simula escenarios de ataques en el mundo real. Las simulaciones crean entornos realistas para probar la respuesta del sistema, se evalúa eficazmente la vulnerabilidad del sistema, revelan debilidades críticas que requieren atención inmediata, entrena al personal en condiciones reales, evalúa el tiempo de respuesta y la eficiencia, debilidades en los protocolos de seguridad y mejora la preparación para incidentes reales. Cuanto más practiquemos, mejor va a ser. Creo que Tiger Woods dijo una vez, cuanto más practico, más suerte tengo. Es exactamente eso. Mecanismo de decisión por errores. El tiempo necesitamos métricas. Entonces, tiempo de actividad del sistema. Reducir el tiempo de inactividad. Copia de seguridad activada. Pico de equilibrio de carga. Aumenta la confianza en el sistema y minimiza las fallas de hardware. Tenemos que saber qué hacer cuando pasa algo. Tenemos que entender cuál es el error, por qué se dio, cuál es nuestro próximo paso, cuál es el workaround, cómo nos recuperamos lo más rápido posible y así seguimos avanzando. Bien, nos vamos a meter en la parte de copia de seguridad, que es un concepto muy interesante y que hay varias opciones según la tecnología que utilicemos. La más típica es una copia de seguridad completa, o sea, un backup completo que tomamos, así como si yo hiciese un backup de mi computadora con algún tipo de software o copiando los archivos manualmente, que no sería lo recomendado, pero podríamos empezar si no sabemos así y después empezar a automatizar y después poner un software y después poner algo que automáticamente tome el backup. Bueno, todas esas cuestiones deberíamos de tenerlo. Pero la copia de seguridad completa copia todo en una sola operación. Ventajas, tenemos todos los datos. Desventajas, demora muchísimo. Y cada vez, si no cambió nada entre el lunes y el martes, tomo de nuevo el backup y básicamente es el mismo backup que tomé el lunes. No hay mucha lógica, pero es lo que hay al principio. Es fácil de recuperarse porque básicamente levanto una máquina, pongo los datos y tengo la máquina. Es un almacenamiento pesado, las copias de seguridad completas requieren una cantidad significativa de tiempo y de recursos de mantenimiento, de almacenamiento, y la copia de seguridad inicial es lo que yo usaría para empezar mi estrategia. Pero después de eso, buscaría algo que me permita hacer cambios incrementales o diferenciales. Ya vamos a ver esas dos tecnologías. Una copia de seguridad incremental copia el delta. Delta es la diferencia. Entonces, la copia de seguridad incremental guarda solo los cambios recientes. Entonces, tengo el backup del lunes y el martes solamente hago backup a lo que cambió. Se necesita la copia de seguridad principal. O sea, yo necesito la primera y todas las que sucedieron hasta la última para poder recuperar. Entonces, ahí hay una cuestión de que está el riesgo de decir, ok, si pierdo la copia principal o pierdo la tercera, la cuarta ya no funciona. Entonces, la restauración requiere la última copia de seguridad completa y los incrementales que cada uno tomamos. Lo bueno es que es más efectivo en cuanto al almacenamiento. Guarda únicamente los archivos nuevos o modificados. Se hace mucha deduplicación. O sea, imagínense que yo estoy tomando backup de 1000 servidores de Windows. El sistema operativo entre ellos es igual. Hay una DLL que necesito para recuperarme de todos los servidores. No necesito 100 DLLs. Entonces puedo deduplicar. Todo lo que está copiado y que es una duplicación, yo lo puedo borrar porque tengo una copia que sirve. Entonces, de eso se encarga generalmente el software. ¿Sí? Después está la otra, que es la copia de seguridad diferencial, que no es lo mismo que la incremental. La diferencial realiza una copia de seguridad, la primera siempre va a ser completa, y después guarda todos los cambios de la última copia de seguridad completa. Entonces, no tengo esos incrementales. Yo antes necesitaba
el backup y todos los incrementales. Ahora yo tomo la original y cada copia diferencial incluye toda la diferencia entre la principal y el momento en que yo estoy. ¿Y cuál es la ventaja de eso, Álvaro? Bueno, la ventaja es que necesito 2 archivos. No necesito 60 archivos. No necesito cada uno de los incrementales. Solamente necesito el diferencial. ¿Cuál es la otra ventaja? Por ejemplo, en AWS se ve mucho. Yo tomo un snapshot y ese snapshot incluye todo. Ya vamos a ver lo que es un snapshot en otra de las filminas, en otra de las slides. Yo tomo la principal y la diferencial, puedo tomar otro snapshot que tiene la diferencial. Después puedo tomar otro snapshot que contiene la diferencial y otro snapshot que contiene la diferencial. Después yo puedo borrar alguno de los snapshots y AWS se va a encargar de siempre tener lo necesario para recuperarse. O sea, si yo tengo la principal y la última diferencial, me puedo recuperar. Lo que no puedo es volver al punto que la diferencial tomó hace una semana. Los datos de la semana pasada van a estar, pero no puedo recuperarme a ese punto. Solamente puedo recuperarme al último punto. Con el incremental, yo puedo decir, quiero volver a 2 semanas atrás y tener el sistema exactamente como estaba hace 2 semanas atrás. ¿Por qué? Porque tengo un incremental de hace 2 semanas. Si estoy con el diferencial, los datos de la semana pasada están incluidos en el sistema, pero no tengo un punto de recuperación. No sé si se entiende, pero eso es muy, muy, muy interesante. La copia de seguridad diferencial es más rápido que un completo, pero más lento que un incremental porque tiene que incluir los otros incrementales. La incremental es más rápida. La recuperación es más fácil que una incremental y hay una razón para eso. Como que en la incremental yo tengo que rehidratar todos los datos. O sea, tengo que recuperar la primaria, después una diferencial, después de que me recupere esa diferencial tengo que recuperar la otra, perdón, de la incremental. La primera incremental me tengo que recuperar de eso para después recuperarme de la otra incremental y 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 de la otra incremental, lo que hace que me demore mucho más tiempo para recuperarme. Eso se llama rehidratar los datos, como que le voy metiendo los datos para que terminemos en lo mismo. En la diferencial, yo tengo la principal y la diferencial. Entonces, son 2 recuperaciones, si quiere, el primer paso, el segundo paso y estoy recuperado. ¿Sí? ¿Y ocupa más almacenamiento que un incremental? Sí, ¿por qué? Porque básicamente incluye todo lo que necesito para recuperarme. Habíamos visto los tipos de copia de seguridad, pero ahora vamos a ver dónde las guardamos. Entonces, yo puedo tener copias de seguridad locales y externas. El trade-off es bastante evidente. Si lo tengo local, es más rápido recuperarme, pero es más riesgoso, porque si hay un fuego, hay un meteorito, pierdo esas copias. Las externas son más seguras, es más difícil que pase algo, pero me voy a demorar más tiempo. Entonces, acceso a recuperación rápida, las copias de seguridad in situ, o sea, en el lugar, permiten una rápida recuperación de datos. Ante desastre, las copias de seguridad externas protegen los datos ante desastre. La copia de seguridad de datos, necesitamos múltiples copias de seguridad que garanticen la seguridad y el acceso a los datos. También tengo que cumplir con las políticas de datos. Las copias de seguridad ayudan a cumplir con las leyes de protección de datos y también tengo que ver dónde las guardo. Porque, no sé, si soy un país pequeño y las guardo en otro país, ¿los datos pueden vivir en otro país por más que sea un backup o no? Hay que leer las leyes. Las copias de seguridad híbridas reducen los costos de forma eficaz. ¿Qué puede ser? Bueno, por ejemplo, en la vida real, nosotros hacemos backup y hacemos mucho backup a disco en otro servidor. ¿Ok? Pero eso está dentro del mismo, digamos, una copia local, si se quiere. Ok, yo puedo tener otro data center. Hacer la copia del otro data center, ya la estoy sacando, estoy externalizando, ya es menos riesgo. Pero también necesito que el otro no se caiga para poder recuperar. La otra cuestión que puedo hacer es backup a tape. Perfecto. Pero los tape los tengo que mandar a algún lugar como, no sé, Iron Mountain. Pero si los necesito tener disponibles, lo puedo dejar en una caja de seguridad que tenga protección contra fuego. Bueno, con cada una de esas opciones, vamos a armar una solución que funcione. Porque también tengo la otra, puedo poner en la nube. ¿Sí? Entonces, puedo tener copias en disco, copias en tape en Iron Mountain, copias en la nube según mis necesidades y mi velocidad de recuperación.
Después tenemos la cuestión de la frecuencia que vamos a tomar un backup. Y eso va a depender del RPO. Si no vieron lo que es RPO en el capítulo anterior o el anterior, hablamos de RPO. ¿Sí? RTO y RPO. Y básicamente yo tengo una directiva de cuántos datos puedo perder. Entonces, según eso, yo tengo que tomar mis backups. Entonces, los datos van a estar seguros cuando yo haga una copia de seguridad periódica. Las operaciones comerciales se integran sin problema con las operaciones comerciales y con el backup. Puedo achicar el RTO, tengo que mantenerme actualizado y tengo que cumplir con las frecuencias que me pide mi regulador. ¿Qué significa eso? Y bueno, si trabajo en un banco, habrá una normativa del Banco Central de Argentina o de Colombia o de la CNBB de México, donde te van a decir, vos no podés perder los datos de tanto usuario durante tanto tiempo. Perfecto. Ahí yo me alineo y tomo mi backup para el RPO. Habíamos hablado de los snapshots. Los snapshots son casi como un screenshot y muchas veces uno se equivoca y dice screenshot en vez de snapshot, pero es básicamente como una foto del sistema en ese momento. Es una instantánea que nos permite realizar copias de seguridad incrementales. Es rápido, es mínimo, es fácil de arreglar, es backup y podemos volver al estado anterior sin ningún momento, sin ningún problema. Si ustedes lo ven en AWS, yo puedo tomar un snapshot, puedo tomar otro snapshot y como les decíamos, el primer snapshot va a ocupar un montón de espacio, el segundo snapshot va a ocupar solamente los cambios y así sucesivamente. Y si yo borro alguno de los snapshots, lo único que estoy borrando son los puntos de recuperación, porque los datos siempre están incluidos en el último snapshot. Entonces, con el primero y el último yo siempre me puedo recuperar. AWS y Azure se encargan de eso. Pero, ¿qué es un snapshot? Bueno, imagínense que el sistema está corriendo y saca una foto de todo lo que está funcionando. Entonces, yo con eso tengo la garantía de que si yo a eso lo convierto en una máquina virtual y la enciendo, voy a tener exactamente los mismos datos que yo tenía en la otra. ¿Para qué me sirve? Para un montón de cosas. Me puede servir para alta disponibilidad, me puede servir para, si tengo una aplicación que es muy compleja, puedo tomar un snapshot, por ejemplo, que está en una máquina que tiene 2 CPU y necesito 4. Entonces tomo el snapshot, creo una máquina con 4 CPU, pongo el snapshot ahí, booteo, hago el cambio en DNS y ya estamos. ¿Sí? Es muy, muy interesante. La replicación no es backup. Y hay una razón para eso. El backup tiene que ser escribir una y leer varias. Tiene que ser inmutable el backup. La replicación no es inmutable. ¿Cuál es el ataque contra el cual la replicación no nos protegería? Por ejemplo, ransomware. ¿Por qué? Porque si yo estoy replicando los datos constantemente, el RPO bajó muchísimo. Gran ventaja. Pero si hay un virus, el virus se va a replicar. Entonces yo tengo que tener replicación y backup. El backup tiene que ser tratado completamente distinto a la replicación. Replicación, datos en vivo, el acceso rápido a los datos minimiza el tiempo de inactividad y baja el RPO y el RTO probablemente. El plan de desastre, las copias de datos confiables para una recuperación rápida, sí, pero no se olviden del ransomware o de los virus. Baja el RTO, optimiza y nos da redundancia geográfica, sí, pero no es backup. Entonces siempre, cuando ustedes hablen en el examen, van a ver que podemos tener replicación, pero replicación sola no es suficiente. Necesitamos replicación y backup. Yo puedo tener backup y está bien. No necesito replicación. Si mi aplicación no necesita replicación, si mi RPO está bien con ese backup, no necesito replicación. Pero replicación sola no funciona. Necesito replicación más backup 100% si no está mal su respuesta en el examen. Y también hay que tener en cuenta la alta disponibilidad en electricidad. O sea, en la oficina nosotros tenemos un pequeño data center, tenemos un generador para el edificio, tenemos UPS, tenemos un inverter, está todo bien. Podemos poner paneles solares, podemos, supónganse que tengamos lugar para poner los molinos de energía eólica, perfecto. Cada una de esas cosas en algún momento me va a salvar. Unas baterías de Tesla, lo que ustedes quieran. Cae un meteorito, no hay alta disponibilidad. Hay un ataque de zombie, me quedo sin diésel o gasoil, como decimos en Argentina, en el generador,
no tengo forma de volver a poner el diésel o conseguir diésel, se acaba mi alta disponibilidad. ¿Dónde no nos preocupamos de eso? La nube. La nube se encarga de la alta disponibilidad en electricidad y en conectividad. Entonces, esa es una de las ventajas de moverse a la nube. Bien, espero que les haya gustado los objetivos del examen 3.4. Habíamos visto en la primera parte alta disponibilidad versus disaster recovery, distintos tipos de recuperación, RTO versus RPO, multicloud y pruebas, ejercicios de simulación, backups versus replicación versus snapshot, electricidad y capacitación a los trabajadores. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, me dejan preguntas en los comentarios y no se olviden de suscribirse y habilitar la campanita. Muchas gracias. Álvaro y Sofía en la nube están en el podcast. Todo aprende.